Amén. Amén. Gloria a Dios. Dios está haciendo cosas nuevas. Dios está haciendo cosas grandes en nuestras vidas. Pues en esta noche, ¿verdad? Nosotros sabemos que hoy es Viernes Santo y queremos también tener una reflexión para ayudarnos a nosotros en nuestra fe, para que nuestra fe siga aumentando. Y le doy gracias a Dios que el Señor me concede un poco de tiempo para estudiar y para poder prepararme, ¿verdad?, en lo que el Señor tiene para nosotros. Le doy gracias a Dios por lo que el Señor está haciendo. Hoy en este día también el Señor me concedió oír algo bueno, una buena noticia también, ¿verdad?, concerniendo el futuro. Y estoy contento por eso también, bendito sea Dios, por esa buena noticia que podemos tener y que pude oír, y estoy contento con ello, bendito sea Dios. Pues este Viernes Santo vamos a estar hablando un poquito, ¿verdad?, como sabemos, reflejando un poquito en la muerte de Jesucristo. Y vamos a estar basándonos en el Evangelio de Mateo. Hemos estado en el Evangelio de Mateo esta semana y queremos seguir todavía en Mateo por hoy, por este tiempo también. Y estaba yo pensando, ¿verdad?, cuando estamos hablando nosotros aquí de Jesús, estaba yo pensando y meditando yo, ¿verdad?, en lo que había pasado con Él. Ya para esta hora, hablando nosotros, y podemos nosotros reflexionar en lo que pasó allá, si nosotros empezamos a reflexionar lo que pasó allá, a esta hora, ya el Señor ya había sido sepultado. Y los judíos habían ellos, ¿verdad?, regresado a sus quehaceres, a lo que ellos tenían que hacer. Y una de las cosas más grandes era de que ellos estaban ya para entrar en el día del descanso, ¿verdad?, el día sábado. Ellos estaban ya para descansar, estaban ellos ya para cumplir en ese rito que ellos tenían. Entonces todo tenía que estar hecho en calma. Por eso rápidamente quisieron ellos bajar el cuerpo de Jesús de la cruz, porque se llegaba la hora, y esa hora era algo que era muy importante de que se tenía que cumplir. Pero antes de todo, ellos no querían dejar a su amigo, a su maestro de ellos, ahí colgando en la cruz. Se ha dicho en historia, ¿verdad?, que muchas de las veces los que no tenían familia, los que no los reclamaban, ahí se quedaban clavados, y las aves del cielo venían y se los devoraban. Entonces eso no querían ellos que pasara con Jesús, ¿verdad? Ellos no querían que eso pasara con Él. La vida de Jesús, hermanos, es algo incomparable. Lo hemos oído a través del tiempo, lo hemos oído a través de muchos predicadores, que la vida de Jesús es incomparable, y en verdad sí lo es. Todo lo que hizo Jesús fue incomparable, no se puede comparar a nadie, es de lo máximo que se pueda pensar. Cuando alguien en tiempos atrás, ¿verdad?, antes de que el hombre hubiera llegado a la luna, se hacía algo muy imposible de creer, de que un día íbamos a alcanzar a ir al espacio. Se hicieron muchos intentos para llegar al cielo, pero nunca se pudo. Siempre hubo fracaso hasta que ese día, ¿verdad?, se logró. Y llegaron estos hombres a pisar el planeta, la luna, ¿verdad? Hace décadas atrás, yo todavía estaba pequeño cuando eso aconteció. Yo todavía ni sabía contar, yo creo, estaba tan pequeño así. Algunos de ustedes quizás todavía ni nacían, ¿verdad? Algunos ya eran jóvenes, algunos ya tenían familia, y algunos estaban a lo mejor en diferentes países. Pero esto parecía una imposibilidad, para poder ver que alguien iba a poder ir a la luna, tocar la luna y después regresar para atrás aquí a la tierra. Ahora no es algo imposible para creer, aún hasta para nuestras generaciones, los pequeños que están con nosotros, para ellos es algo como cualquier cosa. Pero había un tiempo donde esto era algo que no se veía que iba a ser posible. Y Jesús también, en lo que Él hizo aquí en la tierra, fueron acontecimientos incomparables.
Y uno de ellos iba a ser la resistencia que Jesús tuvo para vencer la muerte. Aunque ahorita vamos a reflejar en el castigo que el Señor pasó, no lo podemos comparar con nada. Lo que Jesús llegó a llenar fue incomparable en todo. Su vida, su muerte y también la resurrección que vamos a estar celebrando el domingo. Todo no puede ser comparado a nada ni a nadie, como algunos lo hacen en querer compartir su devoción a otros dioses. Hemos visto mucha gente que le dan adoración a otras deidades, buscan otra clase de salvación, pero cuando nos fijamos bien en la vida de Jesús, basta con lo que Jesús hizo. Y ya sabiendo nosotros que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí, nos demuestra a nosotros que Jesús nomás es un camino. Yo pienso que nunca jamás podrá esto poder duplicarse, nunca. Nunca vamos a poder duplicar lo que Jesús hizo, jamás. Pero ha quedado aquí en la palabra del Señor para mostrarnos a nosotros, hermanos, hoy, la grandeza de Dios, la grandeza que Dios da en nosotros para que nosotros podamos alcanzar esta salvación. Amén. Amén. Lo que Jesús hizo fue más grande que lo que ningún hombre ha podido hacer, o ninguno de lo que nosotros hayamos podido descubrir en la edad del ser humano. Ha servido de mucho provecho para salvar a miles y miles de almas, así como la medicina, cuando se descubrió que descubrieron muchas medicinas para curar ciertas enfermedades y que nos sirve aún hasta hoy para provecho, y que se han logrado muchas cosas en la historia del ser humano. Nunca vamos a poder compararlo a lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Amén. Amén. En el capítulo 27 de Mateo, nosotros empezamos a darnos cuenta aquí lo que aconteció en el tiempo que Jesús estaba ya muerto. Cuando nosotros nos fijamos bien en lo que la Biblia nos enseña, en el versículo 57, dice la palabra del Señor: y al atardecer vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también se había convertido en discípulo de Jesús. Y yo hago una pregunta, ¿verdad? Cuando estábamos hablando de esto, ¿quién fue José? ¿Y dónde estaba esta ciudad de Arimatea? Bueno, para refrescar nuestras mentes hoy en esta noche, para que nosotros podamos saber, José era primeramente un hombre rico. Era un hombre que era miembro del Sanedrín y era también considerado como un discípulo de Jesús. Era considerado como un discípulo de Jesús, pero con temor de ser descubrido. O sea, él sabía que él entendía de que Jesús era el Hijo de Dios por medio de las manifestaciones que Jesús había hecho y las declaraciones que el Señor había hecho, pero se guardó en secreto. Y en la Biblia nos enseña que él se describe como un discípulo en secreto, que nosotros sabemos que eso no es válido. El discípulo del Señor debe de no ser en secreto. Pero este hombre fue un discípulo de secreto. No los aconsejo a nadie a que siga los pasos de José de Arimatea, aunque nos demuestra un acto de caridad a través de lo que él hizo por el Señor. José no estaba en acuerdo con el concilio cuando juzgaron a Jesús. José de Arimatea fue, y él fue el que pidió el cuerpo de Jesús a Pilato, y el lugar donde por un rato iba a estar el cuerpo de Jesús. Arimatea era un lugar, una aldea situada 30 kilómetros al noreste de Jerusalén. Nos damos cuenta también en el versículo 58, donde dice la palabra del Señor: este se presentó a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús.
Entonces Pilato ordenó que se lo entregaran. Cuando nosotros nos damos cuenta en la palabra del Señor, nos fijamos nosotros bien que automáticamente rápido se preocupó José de Arimatea por el cuerpo de Jesús. Cuando nosotros nos fijamos en Deuteronomio, capítulo 21, versículos 22 y 23, dice la palabra del Señor en el versículo 22, y se le ha dado muerte y lo has colgado de un árbol. Cuando nosotros empezamos a estudiar esto, nos damos cuenta de los pasos que se tomaban cuando alguien era colgado en un árbol. El versículo 24 dice: su cuerpo no colgará del árbol toda la noche, sino que ciertamente lo enterrarás el mismo día, pues el colgado es maldito de Dios. Amén. Esto se encuentra en Deuteronomio 21, versículos 22 y 23. Jesús no fue maldito, pero sí fue tratado como uno. Jesucristo no fue maldito, pero fue tratado como un maldito y se consideró como un maldito también cuando fue clavado en la cruz. Nosotros quizás fuimos los malditos, nosotros fuimos los malos, pero Jesús no fue. Jesús no fue. Amén. Amén. Obviamente lo que Cristo es tan importante como lo que Cristo hizo. Así es que preguntamos. Esto yo lo saqué, hermanos, de un libro que yo tengo y yo quiero compartirlo con ustedes. Son algunos escritos de algunos profesores del colegio colegios grandes que estudiaron de Jesús y que llegaron a buenas conclusiones. Y la pregunta fue: ¿quién es Cristo? ¿Qué tipo de persona es Él? Había un hombre que se llamaba Albert Wells, que escribió un libro que se intitula Who Says Ye That I Am? Who Say Ye That I Am? Y escribió: uno se maravilla de la forma en que Él se atrae la atención sobre sí mismo, colocándose en el centro de toda situación que se presenta. El escritor Thomas Schultz también escribe: ningún líder religioso reconocido, ni Moisés, ni Pablo, ni Buda, ni Mahoma o Confucio ha aseverado ser Dios. Eso es con la acepción de Jesucristo. Cristo es el único líder religioso que ha aseverado ser Dios y el único individuo que ha logrado convencer a una gran porción de la humanidad de que Él es Dios. Amén. Amén. Una pregunta: ¿cómo podría un hombre hacer que todos pensaran que era Dios? Escuchamos lo que dice F.J. Malday en su libro 101 Proofs of the Deity of Jesus Christ from the Gospels. Sus enseñanzas eran la última palabra, finales, por encima de las de Moisés y de los profetas. Nunca añadió mejores o revisiones, o sus pensamientos nunca se retractó o cambió nunca. Se permitió adivinar o suponer o hablar con algún grado de incertidumbre cuando estamos hablando de Jesús. El versículo 59 en la palabra del Señor nos enseña y dice: tomando José el cuerpo, lo envolvió en un lienzo limpio de lino. La Biblia da testimonio de Jesús siempre. La historia también da testimonio de Jesús. Y la iglesia primitiva también, hermanos, está dando testimonio. El profesor W.J. Sparrow Simpson escribió en su libro The Resurrection and the Christian Faith, dice que a continuación de la cristología, la resurrección es indudablemente la doctrina que mantuvo el lugar principal en la lectura cristiana primitiva.
El profesor Bernard Ram, en su libro Protestant Christian Evidence, comenta: en la historia eclesiástica y en la historia del credo, la resurrección se afirma desde los primeros tiempos. Se menciona en la epístola a los Corintios de Clemente de Roma, en el año 95 después de Cristo, el más antiguo documento de la historia de la iglesia, y se hace mención del continuamente a través de todo el periodo. Aparece en todas las formas del credo de los apóstoles y nunca es debatida. En el versículo 59, cuando nosotros vemos aquí, dice: tomando José el cuerpo, lo envolvió. Nosotros podemos, hermanos, tener la confianza y la seguridad que Jesús estaba muerto. Jesús estaba muerto. Amén. Amén. Jesús no estaba vivo cuando el Señor fue a la cruz. La muerte tomó su lugar. Jesús pareció haber estado vencido cuando ellos lo bajaron de la cruz, porque su cuerpo estaba totalmente muerto, no había ninguna evidencia de que él estaba vivo. Y vemos algunos sucesos antes de su muerte. Primero vemos el juicio ante los judíos cuando estuvo él delante de Anás en Juan 18. Vamos a ir a Juan 18. Juan 18, versículo 12 al 24, la palabra del Señor dice: entonces la cohorte romana, el comandante y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Y le llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote ese año. Y Caifás era el que había aconsejado a los judíos que convenía que un hombre muriera por el pueblo. Y Simón Pedro seguía a Jesús y también otros discípulos. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Y sigue después desarrollando, ¿verdad?, de que él estuvo ante Anás. Y luego después el segundo juicio, nosotros empezamos a dar cuenta fue, y lo damos cuenta en Mateo 26, versículo 57. Y los que prendieron a Jesús, dice la palabra del Señor en el versículo 57, llevaron ante el sumo sacerdote Caifás, donde estaban reunidos los escribas y los ancianos, y Pedro le fue siguiendo de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin de todo aquello. Y los principales sacerdotes y todo el concilio procuraban obtener falso testimonio contra Jesús, con el fin de darle muerte. Y empezamos a ver que esto se empieza a desarrollar. Después vemos otra vez el tercer juicio ante el Sanedrín, que lo hallamos en Mateo 27, versículo 1, donde dice: cuando llegó la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo celebraron consejo contra Jesús para darle muerte. Luego nos damos cuenta que después de que fueron estos tres juicios dados con su pueblo, porque a los judíos se les había dado esa oportunidad a ellos tener estos oficiales del Sanedrín, como estábamos estudiando el miércoles. Ellos tenían ese privilegio de poder dar juicio a su pueblo solamente. Y ya cuando los juicios ya eran muy grandes, ya después ellos lo llevaban al gobierno romano, que lo vemos aquí en este caso con Jesús. Pero el primer juicio romano fue, como lo sabemos todos, con Pilato.
Y esto lo encontramos en el versículo 2 de este mismo capítulo 27 de Mateo. Y dice, después de atarle, le llevaron y le entregaron a Pilato, el gobernador. El segundo juicio, que también lo hallamos en Lucas 23, nos damos cuenta nosotros que aquí es cuando fue con Herodes Antipas. Herodes Antipas. Y cuando nosotros nos damos cuenta aquí en Lucas 23, del 6 al 12, dice, cuando Pilato oyó esto, preguntó si el hombre era Galileo. Y al saber que Jesús pertenecía a la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que también estaba en Jerusalén en aquellos días. Entonces el tercer juicio lo vamos a ver ahorita, cuando nos damos cuenta que regresa para atrás otra vez a Pilato, y nos damos cuenta de esto en Mateo capítulo 27, el 15 hasta el 26, y dice, ahora bien, en cada fiesta el gobernador acostumbraba soltar un preso al pueblo, el que ellos quisieran, y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás, por lo cual cuando ellos se reunieron, Pilato les dijo, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Entonces nosotros nos empezamos a dar cuenta aquí de estos juicios que empiezan a acontecer en la vida de Jesús. Jesús no merecía esta clase de juicios, si lo podemos decir así, pero por la mentira que estos hombres religiosos habían ellos levantado en contra de él, lo llevaron a ese lugar. Pero todo esto estaba en control de Dios para salvar a los que estábamos perdidos. Este fue un plan que Dios había dejado para que su Hijo también lo desarrollara, también en ser obediente también a su Padre. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de esto, cuando ellos llegaron a esta decisión de crucificar a Jesús, era por costumbre de que lo azotaran antes de que fuera a la cruz. Y entonces lo azotaron a Jesús, y yo quiero analizar algunas cosas que están escritas concerniendo los azotes que recibían en ese tiempo. La costumbre de azotar a una víctima con anterioridad, la crucifixión es descrita por John Mattingly. Y escribe, era antes que nada despojado a la fuerza de sus ropas. Luego era atado a un poste o a un pilar en el tribunal. Entonces los terribles y crueles azotes eran administrados por los verdugos, aun cuando los hebreos, por causa de su ley, limitaban los azotes a 40, fíjese, a 40 azotes. Entonces se podían pasar ellos a veces de 40. El brutal instrumento que se usaba para azotar a las víctimas, ¿verdad? Escribe Mattingly, puede notarse fácilmente que las tiras largas de hueso y metal, componentes de látigo, lazarían horriblemente la carne. Después de sufrir las malas intensas formas del castigo físico, Cristo tuvo que sufrir también la caminada hasta el lugar de la crucifixión, escribe Mattingly. El brusco despojo de las vestiduras reales que había usado para mofarse de él y el reemplazo de sus propias vestiduras, indudablemente en contacto con la piel herida y llagada por los azotes, resulta en un extremo doloroso. Esto es lo que escribe Mattingly cuando él está describiendo lo que los azotes iban a producir
en la vida de alguien que iba a ser azotado, y aquí estamos hablando de Jesús. Hablando de que cuando esa persona era azotada, los azotes eran tan fuertes y después le ponían su ropa, le rompían la ropa, lo azotaban, lo azotaron 40 veces y después de ese azote le regresaban para atrás la ropa así con sus heridas frescas. Entonces eso causaba un tremendo dolor sobre todo su cuerpo después de los azotes. Y era una cosa que llevaba a una incapacidad de caminar por sí mismo. Tuvo que ser literalmente llevado, trasladado al lugar de la ejecución. Cuando Cristo pasó por estos azotes, Él no pudo ni llevar la cruz. Nunca pensemos que Jesús pudo llevar la cruz hasta Gólgota, sino que Él necesitó una ayuda como ser humano, porque ya Él había padecido después de esos azotes. Lo habían escupido, lo habían golpeado, no había dormido, estaba encerrado en una celda, se burlaron de Él, no le dieron de comer, estaba trasnochado, cansado, débil, golpeado. Hermanos, en ese instante cuando el Señor tuvo que llevar esa cruz, es lógico que el Señor se iba a desmayar o que el Señor iba a tirar la cruz como un ser humano, demostrándonos que nosotros no íbamos a poder llevar esa cruz. Él demostró su humanidad allí, no quitándole a Él ningún poder en salvarnos, sino que demuestra el estado humano, qué tan fuerte fue golpeado antes de ir a la cruz del Calvario. Michael Green dice respecto de los sufrimientos físicos de Jesús después de una noche sin dormir, en la que se le dio alimento, en que no se le dio alimento, soportó la burla de los juicios, la tortura de los juicios. Estamos nosotros dándonos cuenta que también otro profesor, Farr, da una vívida descripción de la muerte por la crucifixión. La muerte puede tener de horrible y espantoso calambres, sed, hambruna, insomnia, fiebre, vergüenza de estar en público, ¿verdad? Vergüenza de la humillación que lo habían hecho, la larga duración del tormento, de la anticipación de querer ya morir mejor. Porque ya Jesús, hermano, estaba tan golpeado que la única salida era la muerte, hermanos, de tan grande que fue el dolor. Y eso no llegamos hasta la cruz, porque todavía falta que sea clavado en la cruz y que llegue a la medida de la cruz. Ahora, si la cruz era grande, larga, sus brazos tenían que ser extendidos. Si la cruz era pequeña, sus brazos tenían que ser encogidos. Si la cruz era muy larga de su cuerpo, hablando verticalmente, su cuerpo tenía que ser estirado de lo normal para alcanzar a ser clavado. Entonces su cuerpo tenía que ser estirado y puesto en una situación, en una posición muy dura y muy dolorosa. La posición iba a ser muy incómoda, hermanos. Entonces lo que Jesús pasó no fue algo normal, no fue algo con consideración de que era un ser humano, sino que a Jesús lo trataron peor que un animal. Fue un acto que fue tan cruel que no se lo deseamos ni a un animal, hermanos, lo que pasó Jesús. Y los que pasaron por ese castigo de la cruz, así la llevaban. Jesús tuvo que pasar por ese castigo, pero fue el único que nos pudo salvar, porque Él era el Hijo de Dios. Y todos los que fueron a la cruz merecían la muerte. Jesús no merecía la muerte. Fue una injusticia que se hizo ahí para salvarnos a nosotros. La vez pasada estuvimos hablando nosotros de las injusticias que Dios, de las injusticias que hay. Una de las más grandes injusticias que fue es de que Jesús fue a la cruz por nosotros, siendo inocente. Jesús pagó el precio para salvarnos a nosotros. La posición incómoda, hermanos, que estaba Él cuando estaba clavado en esa cruz, lo llevaba, hermanos, a no poder mover.
Mateo 27, versículo 33 dice: y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, allí es donde llevaron a Jesús, ahí es donde Jesús iba a ser clavado, de ahí es donde lo iban a bajar. Jesús se niega a tomar vino. La Biblia nos enseña vino mezclado con mirra, vino mezclado con mirra. Y la palabra del Señor nos enseña aquí en el versículo 34, dice: le dieron a beber vino mezclado con hiel, pero después de probarlo no lo quiso beber. La primera palabra que Jesús dio cuando estuvo en la cruz, podemos ver en estos sucesos, en Lucas 23, 34. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y echaron suertes repartiéndose entre sí sus vestidos. La Biblia nos enseña aquí que la primera palabra que el Señor dio fue perdonarlos, perdonarnos a todos. Qué precioso, ¿verdad? Porque el Señor, en el castigo que el Señor estuvo, el Señor fácilmente pudiera haber maldecido a todos. Pero el Señor, vemos aquí, ¿verdad?, que el Señor los perdona. El Señor los perdona. ¿Qué estaría en nuestro corazón si nosotros hubiéramos pasado por esa situación que Jesús pasó? ¿Hubiéramos tenido en lo profundo de nuestro corazón para poder perdonar a todos esos que hicieron esas injusticias? Jesús lo perdonó. Estando en la cruz, el Señor los perdonó a todos. En ese momento también nos damos cuenta que en el versículo 35 de Mateo capítulo 27, Mateo capítulo 27, versículo 35, dice: y habiendo crucificado, se repartieron sus vestidos echando suertes. Fíjese, aún hasta eso, cuando el Señor estaba ahí clavado en la cruz, el Señor se fijó que ellos estaban echando suertes por lo que Él se había puesto. Otra cosa que nosotros nos damos cuenta es la burla de los judíos. Los judíos se burlaron de Él. En vez de sentirle compasión y misericordia, encima de todo el dolor y desprecio, nos damos cuenta que en el capítulo 27, versículo 39 al 43, se burlan de Él. Se burlan de Él. Fíjese qué clase de gente. Los que pasaban, dice la Biblia, le injuriaban meneando la cabeza y diciendo: tú que destruyes el templo, en 3 días lo reedificarás. Sálvate a ti mismo, si eres el Hijo de Dios, y desciende de la cruz. De igual manera también los principales sacerdotes junto con los escribas y los ancianos, burlándose de Él, diciendo: a otro salvó, a sí mismo no puede salvarse. Rey de Israel es, que baje ahora de la cruz y creeremos en Él. Fíjese qué gente tan malvada. Bueno, yo he visto gente, hermano, en la tele, porque yo no he conocido gente así, pero la palabra del Señor nos relata de que había gente así que estaban contemplando y les estaba dando gusto ver a Jesús estar clavado en una cruz. ¿Qué corazón tenía esa gente de ver a Jesús ser clavado en una cruz? El odio que había en ellos y todo lo que ellos sintieron ellos una satisfacción en ver a Jesús, a nuestro Salvador, clavado en una cruz. Y no dijo nada Jesús después de la primera palabra hasta después en Lucas 23, 43. Entonces Él le dijo: en verdad te digo, hoy estarás conmigo
en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso, le dijo Jesús. La tercera palabra la hallamos en Juan 19. Esta es la tercera palabra del suceso de todo lo que estaba aconteciendo cuando estuvo Jesús en la cruz. Juan 19, 26 al 27. Aquí vemos el Señor en su petición pidiendo por el cuidado de su madre. Y cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba ahí cerca, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Y después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su propia casa. Allí el Señor vemos que estaba preocupado de su mamá. El Señor no deja nada así nomás, sino que antes de que el Señor diera su vida. La quinta palabra la podemos ver aquí en Juan, porque estamos reflexionando en la muerte de Jesús y queremos tomar este lugar. Yo quise hablar un poquito, ¿verdad?, de este acontecimiento y quise dar inicio a esta predicación, esta enseñanza aquí con José de Arimatea. ¿Por qué? Porque ya Jesús para estas horas ya no estaba en la cruz. Ya para estas horas el Señor estaba en la tumba esperando para cumplir esos 3 días que iba a estar en la tumba para después resucitar. Entonces, por eso yo quise tomar ese tiempo, ¿verdad?, de hablar un poquito de José Arimatea, de lo que él pudo hacer para ayudar a Jesús, y también tomar en consideración los actos que él hizo también, ¿verdad? Pero más que todo queríamos también hablar un poquito de lo que el Señor pasó en la cruz por nosotros. Tenemos que considerar estas cosas que son lo que nos deja la palabra del Señor. La quinta palabra de Jesús se demuestra aquí en Juan, el 19, versículo 28. Después de esto, sabiendo Jesús que todo se había ya consumado, para que se cumpliera la escritura. Capítulo 15 de Marcos, versículo 25. Miren, fíjense aquí lo que dice la Biblia. Y en la hora tercera, cuando le crucificaron, entonces nos damos cuenta aquí que hay un horario, la hora tercera. Luego después Marcos 33, otra vez da la hora, dice: y cuando llegó la hora sexta, hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena. Entonces nosotros nos empezamos a dar cuenta aquí nosotros que el Evangelio de Marcos empieza también a dar el relato del horario que se tomó lugar. Y nosotros lo podemos tener, hay algunas de las Biblias que lo dan y lo demuestran, lo ilustran ahí para que usted se pueda fijar, ¿verdad? El horario, desde las 6 de la mañana enseñan ellos que empieza el juicio, ¿verdad?, con Pilato, y luego después a las 9 es cuando él llega a estar en la cruz. De las 9 hasta las 3 vemos nosotros que él está colgado en la cruz, y ya a las 3, como entre las 3, 2, 3, ahí es donde el Señor entrega su espíritu, muere, y los judíos se preocupan en bajar el cuerpo del Señor, pero no antes que José de Arimatea entrara en la cena y fuera a pedir el cuerpo de Jesús a Pilato. Él le fue a pedir el cuerpo, y hubo algunos sucesos, hubo algunas otras cosas que tuvieron que acontecer antes de que le entregaran el cuerpo a José de Arimatea. José de Arimatea parece que tenía él también una reputación buena en el gobierno, también con el gobierno romano, ya que él era un hombre de dinero. Pudo tener esa influencia de poder pedir el cuerpo, ¿verdad?, sin que le dieran algún problema. Y inmediatamente fueron, hermanos, a bajar el cuerpo, y lo hicieron lo más rápido que se podía, porque la hora se acercaba cuando ellos iban a tener el día del descanso, iban a descansar el sábado.
iban a ellos a descansar por ley. Ellos no podían quebrar eso, ¿verdad? Ellos tenían que seguir con la ley. Ya su amigo había muerto, estaba ya muerto en la cruz, lo bajaron, lo ungieron lo mejor que se pudo. Aún yo creo que no lo ungieron muy bien por la razón de que las mujeres regresaron otra vez para atrás después del día del descanso para ungir otra vez el cuerpo, para hacerlo mejor el trabajo que se había hecho. Ellas estaban preocupadas de que su amigo fuera sepultado bien, y los que fueron realmente sus amigos fueron los que estuvieron presentes con el Señor cuando lo bajaron de la cruz. Y si nosotros nos fijamos bien en la Biblia, nos damos cuenta que los discípulos no estuvieron ahí. Los discípulos no estuvieron ahí. Los que fueron sanados por Él no estuvieron con Jesús tampoco. Solamente los muy cercanos y que no tampoco tomaron mucha parte en la vida de Jesús, en el ministerio, ninguno de ellos fueron ahí, estuvieron ahí. Solamente los de inmediatamente, José, Arimatea, ¿verdad? Y algunos otros que estuvieron ahí, los soldados. Fíjense, después de lo que Jesús había hecho en el mundo, después de lo que Jesús iba a hacer después en salvarnos, no se le hizo mucha ceremonia como se lo merecía como Dios. Fíjese, aún nació, no lo recibimos muy bien en el nacimiento, no hubo lugar donde Él pudiera nacer. Luego después en su muerte también vemos que su sepultura no fue tampoco como se debía. Fíjense, como siendo Él el Hijo de Dios, siendo Él que Él merecía lo mejor, lo hubiera merecido lo mejor, pero no se le dio eso, no se le dio todo eso, lo que muchas de las veces esperamos. Pero usted es pastor y usted, fíjense, por eso yo creo que Pedro también, cuando lo iban a crucificar, Pedro también pidió que se crucificara, que lo crucificaran a él al revés, porque él dijo que él no era digno de ser crucificado como su Señor. Entonces él dijo: a mí que me crucifiquen al revés, cabeza para abajo, porque yo no soy digno de ser. Fíjese, aún hasta en esa muerte él no quiso, no se sintió digno, porque Pedro después del tiempo pudo realizar y pudo entender el significado verdadero de lo que significaba ser crucificado y lo que Jesús tuvo que pasar. Al principio Pedro no lo entendió, pero ya más después él pudo entender. Y cuando yo me pongo a pensar ahorita en este momento lo que pasó Jesús, yo creo que en ese tiempo sería un privilegio de morir por Él. Yo creo que era un privilegio de ser azotado por Él. Yo creo que si nosotros estuviéramos en el tiempo de allá y estuviéramos en esta situación donde nomás buscamos, digo, en algunas iglesias se busca nomás el provecho, el placer, las bendiciones, la prosperidad y todas esas cosas, los cristianos de ese tiempo nos verían a nosotros muy mal y van a decir: ustedes son muy egoístas, porque muchos cristianos dieron sus vidas, hermanos, murieron por el Evangelio. Ese era el cristiano. En esta noche vamos a ponernos en pie y vamos a darle gracias a Dios porque nos ha concedido poder reunirnos hoy. Padre, gracias te damos en esta noche, Señor, por esta oportunidad y por este privilegio que tú nos concedes de poder reflexionar, Señor, en tu muerte. Te damos gracias que podemos, Señor, entregar este mensaje, Señor, y podemos darte a ti la honra y la gloria. Te pido que este mensaje, Señor, nos sirva de provecho, Señor, para nuestras vidas espirituales. Perdónanos, Señor, aún hasta morir como tú, Señor, no nos sentimos. Yo no me siento digno, Señor. Tú eres el único que eres digno, Señor. Es un honor, Señor. Fue un honor de ver
muerto así, Señor, los que murieron así, Señor, los que dieron sus vidas, que no fueron egoístas, pero que dieron sus vidas para que el Evangelio fuera llevado hasta esta fecha. Gracias que muriste en la cruz por nosotros. Gracias por la salvación y el perdón de nuestros pecados. Gracias por lo que tú has hecho por nosotros, Señor. Gracias, muchísimas gracias, Señor. Te pido que nos lleves con bien, que la paz de Cristo esté con nosotros. Gracias te damos a ti en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Y el pueblo del Señor dice, hermanos, Dios les bendiga a todos.